La nación kurda es quizás la más grande sin un estado propio. Se estima que hay entre 25 y 35 millones de kurdos repartidos entre Turquía, Irán, Irak y Siria. Este pueblo ha librado una lucha de identidad durante más de un siglo, y dentro de esa larga historia de resistencia, la lucha kurda encontró un rostro armado con el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Ahora, en 2025, una nueva era parece asomar, ya que dicho partido, considerado terrorista por el Estado turco, la Unión Europea y los Estados Unidos, ha decidido disolverse. Pero, ¿por qué abandonar las armas después de casi 40 años? ¿Qué significan sus palabras para millones de personas? Este video te narra el camino del PKK desde sus orígenes hasta su reciente disolución, explorando la historia del pueblo kurdo, su identidad fragmentada y los desafíos que ahora se abren. Los kurdos son un pueblo indoeuropeo con una historia milenaria, pero a diferencia de otras naciones, nunca lograron establecer un estado propio moderno. Los kurdos son un grupo étnico con su propia lengua, el kurdo, y una cultura distinta a la árabe y la turca, aunque como religión profesan el islamismo sunita. Tras la caída del Imperio Otomano y el trazado de nuevas fronteras por las potencias europeas coloniales, el Kurdistán fue fragmentado. Turquía, Irán, Irak y Siria pasaron a albergar importantes poblaciones kurdas, pero negaron sistemáticamente su identidad, su lengua y sus aspiraciones. El país que más alberga población kurda es Turquía, que en las décadas siguientes impuso políticas de negación identitaria. El idioma kurdo fue prohibido, incluso se llegó a clasificar a los kurdos como turcos montañeses hasta 1991. Durante el periodo republicano hubo varios levantamientos kurdos: Dersim en 1937 y 1938, Ararat en 1925 y otros. Las matanzas fueron masivas, entre 40.000 y 70.000 muertos en Dersim y miles más en otras rebeliones. La generación kurda de los años 70, inspirada en el marxismo, leninismo y en la ola revolucionaria de esta década, buscaba alternativas a la opresión. Abdullah Öcalan y sus camaradas fundaron el PKK a finales de 1978, formalizándose el 27 de noviembre de ese año en Lice, Turquía. Su propósito inicial combinaba nacionalismo kurdo y marxismo-leninismo y denunciaba la falta de derechos culturales y lingüísticos de los kurdos. El PKK no solo buscaba justicia social, sino también la independencia total del Kurdistán turco. En 1984 comenzó la lucha armada. Los primeros ataques contra el Estado turco marcaron el inicio de una guerra que, con altibajos, duraría 4 décadas. La insurgencia inició oficialmente el 15 de agosto de 1984 con ataques en Eruj y Jemdinli. Entre 1984 y 1989 murieron unas 40.000 personas, en su mayoría civiles kurdos, víctimas de enfrentamientos, pero también de represalias estatales. Durante esos años, el PKK pasó de ser una guerrilla rural a una organización estructurada con miles de combatientes, pero la respuesta del Estado turco fue brutal. Miles de aldeas fueron arrasadas, cientos de miles de kurdos desplazados y decenas de miles de civiles muertos y torturados en ambos bandos. La primera gran etapa, entre 1984 y 1999, fue rural y violenta, con guerrilla en montañas y destrucción estatal en pueblos kurdos. Entre 1993 y 1999 se sucedieron varios altos el fuego, aunque sin avances duraderos. En 1999 ocurrió la detención internacional de Abdullah Öcalan en Kenia, un momento decisivo que antecedió a negociaciones indirectas mientras las hostilidades continuaban. Tras la captura de Öcalan en Nairobi en 1999, desde prisión él empezó a proponer el confederalismo democrático, un modelo complicado pero revolucionario. Democracia de base, participación de las mujeres, ecología y autonomía en lugar de separatismo total. Era un viraje ideológico profundo y a la vez una estrategia para sobrevivir en un entorno internacional cada vez más hostil. En Irak y Siria, facciones kurdas adoptaron esta visión y lograron avances políticos importantes, sobre todo durante la guerra contra el Estado Islámico una década más tarde. Este giro en la política internacional del PKK se vio también fortalecido por la influencia de las unidades femeninas dentro del partido, que llegaron a definirlo como un partido de mujeres. De 1999 a 2013 hubo diálogos secretos entre Turquía, el propio Öcalan y facciones kurdas, aunque con periodos intermitentes de violencia urbana. En 2013 se abrió un proceso formal de paz. Öcalan proclamó públicamente el fin de la lucha armada y el PKK llamó a un alto al fuego mientras se exploraba una transición política.
Sin embargo, este proceso se rompió en 2015 tras los enfrentamientos en Kobane y la intensificación de la represión estatal en el sureste de Turquía. Desde entonces el conflicto escaló regionalmente. Turquía lanzó operaciones en Irak y Siria contra bases vinculadas al PKK y sus afiliadas como el YPG. En ese contexto, el PKK fue perdiendo apoyos internacionales, especialmente después del retiro parcial de Estados Unidos en el norte de Siria y el reacomodo del equilibrio geopolítico en la región. En febrero de 2025, el mundo se sorprendió cuando Abdullah Öcalan, desde prisión en la isla de Imrali, pidió públicamente el fin de la lucha armada. Pidió que el PKK se disolviera, le pusiera las armas y asumiera la responsabilidad histórica de su fin. Su mensaje fue leído públicamente por parlamentarios del partido DEM, pro-kurdo, y llamó a que se convocara un congreso para formalizarlo. El 27 de febrero de 2025, su petitorio se volvió viral en las plazas kurdas de Turquía, mientras el mundo observaba expectante. Posteriormente, el 1 de marzo, el PKK declaró un alto al fuego unilateral y condicionó su desarme a la apertura de un nuevo marco legal de negociaciones. El 12 de mayo de 2025, durante su 12º Congreso, el grupo anunció oficialmente la disolución del aparato militar y política de combate. El comunicado revela que el PKK había cumplido su misión histórica y que el conflicto podría resolverse por vías democráticas. Se trataba de un momento histórico. Una de las guerrillas más antiguas y persistentes del mundo daba un paso atrás. El 11 de julio, en el Kurdistán iraquí, se llevó a cabo una ceremonia simbólica en la que unos 30 combatientes del PKK entregaron sus armas públicamente. El acto fue acompañado por representantes internacionales, incluidos observadores de Naciones Unidas y enviados del gobierno turco. Era la imagen que muchos esperaban desde hacía décadas. Políticamente, los medios turcos destacaron que Erdogan celebró esta etapa como el inicio de una nueva era sin terrorismo. La decisión también fue ampliamente reportada en medios internacionales, catalogándose como un punto de inflexión en el conflicto kurdo-turco. La reacción oficial en Ankara fue rápida. El presidente Erdogan afirmó que esta era libre de terrorismo, permitiría un clima inclusivo para todos los ciudadanos, kurdos y turcos, y apuntó que el proceso estaría bajo vigilancia estricta para evitar provocaciones. Turquía supervisará el desarme y el proceso se celebra como el fin simbólico de una era. Desde el movimiento procurdo legal como el partido DEM, se ve esto como una oportunidad política histórica. Integrarse formalmente en instituciones, exigir reformas democráticas y mayor representación. No obstante, no todos comparten el optimismo. Expertos alertan sobre riesgos. Algunas facciones disidentes o estructuras vinculadas a Siria e Irak podrían no obedecer el llamamiento de Öcalan. Por ejemplo, la dirección de las SDF kurdas no está obligada por el mandato de Imrali. También hay preocupaciones de que el gobierno turco use la desmovilización como instrumento político sin ofrecer verdaderas reformas estructurales. Además, persiste la desconfianza entre kurdos ante la historia de represión cultural, prohibición del idioma, cierre de partidos, detenciones masivas y resistencia estatal a aceptar una autonomía real. La expectativa en la calle kurda es doble. Puede haber un avance real si se garantiza la libertad cultural, educación bilingüe, descentralización, participación política, o puede ser una tregua táctica sin cambios profundos. A pesar de este giro histórico, la pregunta de fondo sigue sin respuesta. ¿Tendrá alguna vez el pueblo kurdo un estado propio? Hoy los kurdos son estimados en unos 30 millones, la nación sin estado más numerosa del mundo, repartidos entre Irán, Irak, Siria y Turquía. En distintos contextos, cada comunidad kurda vive realidades muy diferentes. Autonomía parcial en el Kurdistán iraquí, roles políticos en el norte de Siria, represión sistemática en Irán, incertidumbre en Turquía, un futuro aún por escribirse. Tras la disolución del PKK, la mayoría de los kurdos ya no reclaman independencia plena, sino reconocimiento cultural, derechos lingüísticos, autonomía local y representación legítima. En Turquía, esto se traduce en propuestas de descentralizar el poder y reformar la constitución en favor de la democracia pluralista. El fin del PKK no cierra la historia del pueblo kurdo, solo cierra un capítulo, el más violento quizás, pero también el más emblemático. Este cambio de paradigma implica que la paz ya no dependa de derrotas militares, sino de la consolidación de instituciones democráticas inclusivas. El desafío es monumental: reparar heridas,
garantizar derechos y ofrecer justicia a las víctimas de décadas de violencia. Y así llegamos al final de este recorrido, desde el nacimiento del PKK en 1978 hasta su decisión histórica de disolverse en 2005, pasando por la insurgencia, ideologías revolucionarias y largos procesos de paz fallidos. Este es, sin duda, un momento decisivo en la historia del pueblo kurdo y de Turquía. El fin de 40 años de lucha armada abre una nueva puerta, cargada de posibilidades, pero también de incertidumbres. El PKK nació con la idea de liberar a un pueblo oprimido. Durante décadas lo hizo a través de las armas. Hoy apuesta por la política. ¿Será este el camino definitivo? En el corazón de Medio Oriente, entre montañas y fronteras artificiales, sigue latiendo una nación que busca existir. Y aunque ya no lo haga con fusiles al hombro, su voz, como su cultura, continúa resonando. Si te ha sido de interés este tema, no olvides darle like, suscribirte, compartir y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos sobre movimientos históricos, conflictos y procesos de paz en el mundo, además de más temas geopolíticos y geográficos. Déjame en los comentarios qué escenario te parece más probable, una integración real del pueblo kurdo en Turquía o solo una tregua temporal. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.